Vamos a continuar con alegría, hermanos. Les decía yo que bien pudiéramos levantar la ofrenda e irnos, ¿verdad? Qué hermoso. Pudimos alabar al Señor con todo nuestro ser. Aleluya. Y se cumple, hermanos, la alabanza es arma de guerra. El Señor desciende. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y es confianza. Alabar a Dios en medio de la tribulación es confiar en Dios. Es la manera de decirle: Dios, en ti confía mi alma. Estamos atribulados, pero no derribados, hermano. Sí, y si estás derribado, dile: pero no vencido. Y cuantas veces caiga, otras tantas me levantará el Señor. Aleluya. Sí, es necesario, amado, porque esta es la prueba de nuestra fe. No es cuando todo va bien, sino es cuando las cosas están difíciles, ¿verdad? Que debemos creer. Esa es la fe y ese es el llamado a la apologética de la fe, a la defensa de la fe, a creerle a Dios en cualquiera que sea nuestra condición. Porque alguien puede decir: ¿cómo van a cantar? Pues porque creemos en sus promesas. Creemos que Él, lo que era invencible, Él ya lo venció, la muerte. Y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, dice, vivirá por la eternidad. Así que confiamos, nos alegramos en esto y vamos a continuar en este tiempo hermoso. ¿Cuántos están alegres, hermano? ¿Cuántos están libres? Aleluya. Confía en Dios. Eso es lo que agrada a Dios, es la fuerte confianza. Esa es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fe la tenemos que defender. Como dice Pablo a Timoteo al final de 2 de Timoteo 4, ya Pablo sabía que de ahí salía al cadalso, salía al sacrificio, y él le dice a Timoteo: yo ya he acabado la carrera, dice, he peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? Dice: he guardado la fe. Hermano, mucha gente pelea, pero escoja sus batallas, pelee las buenas batallas. Esa es la apologética de la fe, la defensa de la fe. Hace 8 días hablamos de tiempo de contiendas. ¿Cuántos entienden que estamos en tiempo de guerra, hermano? No hay paz hasta que Cristo venga y establezca su reino de paz. Entonces reinará la paz y la justicia. Ahora estamos en una tierra maldita. Estamos en un valle de sombra de muerte, de tribulación, de angustia, de enfermedad, de crisis, de muerte, de pérdidas. Así que no es aquí. Dígale que está a su lado: no es aquí, es allá, más allá del sol. Aleluya. Hagamos tesoros, ¿dónde, hermano? Más allá del sol. Sí, allá donde el orín, o sea, no esta polilla no corrompa, ni los ladrones hurten. Allá arriba, hermano, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Vamos de paso, no se aferre, despréndase, porque lo más doloroso es desprenderse, pero vamos de paso. Dígale que está a su lado: vas de paso, aligera la carga. Dile: vamos de viaje, disfrute el viaje, hermano. No se afane, no se aferre, despréndase y ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El domingo pasado hablamos de tiempo de contiendas. Y usamos el libro de Judas, que es la carta escrita por Judas. Es la penúltima carta de la Biblia. Judas, hermano del Señor. Y hoy vamos a usar de ese mismo libro, hay que estar ad hoc, vamos a usar ese mismo libro para ver este versículo. Recuerde que Judas es un solo capítulo, ¿sí? Son 25 versículos, pero es un solo capítulo, es una carta de Judas. ¿Qué vimos hace 8 días? Que Judas comenzó su carta a la iglesia. Aproximadamente ya habían pasado 80 años. Ya había 80 años del primer siglo de que la iglesia estaba ya creciendo. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Ya la iglesia empezó a crecer en los continentes y empezó a invadir la tierra hasta llegar acá, hermano. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Cuando Judas escribe esta carta, han pasado un promedio ya de 80 años. Ya hay iglesia, ya empieza también la problemática. Hermanos, no estamos en el paraíso. ¿Cuántos se recuerdan? Hace unos cultos predicamos de Mateo 13. Acuérdese que Mateo 13 es donde están las parábolas. Cuando usted le vaya a compartir a alguien y dígale: quiero la parábola del sembrador,
la de la perla de gran precio, la del trigo y la cizaña. Usted acuérdese, Mateo 13, y usted va a Mateo 13, abre su Biblia y va a decir, wow, trae la Biblia. Es que tenemos que prepararnos, es necesario que el discípulo, el siervo, la sierva del Señor sea enteramente preparado para saber dar razón de la fe que en ellos hay. Debemos saber dar razón, hermano, porque mucha gente no sabe en qué cree, y para eso estamos cada domingo, cada miércoles, insistiéndole, hermano, estudie la palabra de Dios para que no seamos engañados ni esclavizados. Qué hermoso la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos movimos en el argumento de la palabra, hablamos de libertad, hablamos de potestad, hablamos del nombre que es sobre todo nombre, y eso se abre, eso se desata, hay libertad, en el nombre de Cristo se va, hermano, toda obra de maldad. ¿Y cómo hay que decirlo y hacerlo en fe? Dice pues en este versículo, 2 veces muerto se llama, ¿sí? Y aprovechamos por ahí porque vienen ya los días de muertos, ¿verdad? Y los muertos van a enterrar y a celebrar a sus muertos. Mas tú toma tu cruz y sigue a Cristo, porque Él es Dios de vivos y no de muertos. Ok, ya están más o menos 80 años y empieza a brotar lo que hablamos hace unos cultos pasados, el trigo y la cizaña. ¿A qué se refiere el trigo y la cizaña? Recuerde, si la parábola del sembrador habla que la semilla es la palabra y la tierra son los corazones humanos, pero en el trigo y la cizaña habla que la semilla somos seres humanos y que en el principio Dios sembró buena semilla, Adán y Eva, pero llegó el malo y sembró cizaña, y al entrar el pecado, la cizaña empezó la maleza, los espinos, los cardos. ¿Sí se entiende esa parábola? Desde Mateo 13, pero Jesús toca desde la creación. Así que en el mundo hay 2 tipos de personas: los hijos de Dios, ya no soy, y los hijos del diablo. Nosotros dejamos de ser hijos del diablo para pasar a ser hechos hijos de Dios. Y es lo que mucha gente no entiende. Piensa que todos somos hijos de Dios, y no. Todos venimos como creación, como criaturas. Aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, nos ha sido dada en la potestad de nacer de nuevo en el Espíritu, lo que había muerto. Así que en la humanidad, a través de las generaciones, siempre va a haber maldad, y la maldad va a ir en aumento. En el mundo está dividido entre hombres malos. ¿Por qué son hombres malos? Porque no tienen el temor de Jehová. Y en esos hombres incluye hombre y mujer. Y hay mujeres, hombres buenos, hijos de Dios, ¿sí? Esa es la diferencia, hermano. Somos menos hijos de Dios que los hijos del diablo. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estamos en una tierra enemiga, en una tierra hostil. Somos una manada pequeña, hermano, dice esa figura. Pero no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Aleluya. Aunque somos pocos, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él prometió edificar a su iglesia, y que aún las puertas del Hades, dice, las puertas de la muerte, no prevalecerán sobre ella. ¿Qué es prevalecer? Poder más la muerte que la iglesia de Cristo. ¿Han querido detener la iglesia de Cristo desde que nació? Desde cuando supo el diablo que había nacido un Salvador, se abocó a la tarea de matarlo, ¿sí? Y quería detenerlo, pero sabemos que aún las puertas de la muerte no podrán detener la iglesia, hermano. La iglesia es de Cristo y nada ni nadie la detendrá. Así que a Judas está él escribiendo su carta. Él iba a hablar de la común salvación y él iba a hablar de un tema de salvación, ¿sí? De gozarse en esa común salvación, pero se infiere que le llegó un aviso que habían entrado hombres encubiertamente y estaban sembrando herejía, apostasía. Y estos son los hombres cizañas. ¿Y dónde están? ¿Afuera? No, están adentro, hermano. La cizaña está en la iglesia, ¿sí? La cizaña está en el mundo. La maldad viene en los hombres que no tienen temor de Jehová. Así que 2 veces muerto, ¿a qué se refiere?
se refiere a la expresión de Judas. Judas aquí nos va a decir cómo son esos hombres impíos, perversos, malos, y empieza a referirse a estos hombres que entraron subrepticiamente, ocultamente entraron porque son cizaña y entran y quieren destruir la obra de Dios porque son instrumentos de Satanás y son contra los que luchamos. Mire, hermano, hermana, nosotros estamos en tiempo de guerra. Hay guerra por todos lados. Hay guerra contra los principados y las potestades. Y el diablo tiene instrumentos, tiene hombres, seres humanos que son enemigos de Dios y con conocimiento o sin el conocimiento, ellos sirven a su amo, que es Satanás. ¿Sí? Así que nuestra lucha, dice en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, que tomemos toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha, guerra contra carne y sangre. Nuestro pleito no es humano, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, fuerzas demoníacas. Pero entonces, ¿por qué hay hombres que se levantan contra la iglesia y la atacan? Emperadores que mandaron a la muerte a los primeros cristianos. Y es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es que los que mueven, los que están bajo el dominio de Satanás son los que se convierten en instrumentos de Satanás para detener la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo debemos de pelear? Debemos pelear con toda la armadura de Dios, la armadura espiritual. Tenemos que entrar en ayuno, en oración, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para contender, para que… ¿Cuántos eran hijos del diablo? ¿Cuántos eran enemigos de Dios? O sea, el que diga que no, pues es que no nació en esta tierra, viene de Marte. Pero dice que todos nacimos en condenación, ¿sí? Nos gozábamos. Yo conocía a mucha gente, diría que él, un primo mío, que se gozaba en ver a la gente drogada, alcoholizada, pervertida. Ese era su gozo, era su evangelismo diabólico. Pero vino Cristo y nos ganó para su reino, y ahora nos gozamos ¿en qué? En la santidad, en que ver caminar a los hijos de Dios en la verdad. Entonces Juan viene y ve esto ya en la iglesia. Recuerde que en Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña, dice Jesús, explicando la parábola del trigo, que el que sembró la buena semilla es el Hijo de Dios, es Cristo. Él creó al ser humano, pero un enemigo llegó en la noche y sembró la cizaña. Es el diablo que entra y cae en pecado Adán y Eva, y de allí viene hasta la tierra. Dice que empiezan a nacer maleza, cardos y espinas. Y también empiezan a nacer los hijos de Dios, que tipifica la línea de Set, y los hijos del diablo, que tipifica la línea de Caín. Sí, hay esta contraparte. En el mundo están los buenos y están los malos. Están los hijos de Dios y los hijos del maligno. Y estos se oponen entre sí. Nosotros somos instrumentos de Dios, hermano. Dice que Dios está con los que me ayudan. ¿Qué es esto? Cuando hay hermanos orando por ti, proveyendo por ti, es Dios que está usando a esos hermanos. Es Dios en ellos para que te bendigan, para que te cuiden, para que cuando se levanten contra ti, él o ella es un instrumento de Dios y está a favor tuyo. Por eso nosotros debemos amarnos y orar los unos por los otros, hermanos. Es la manera en que Dios se manifiesta en la iglesia a través de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando se da cuenta por el Espíritu Judas que habían enemigos, que habían cizañas que estaban atacando la sana doctrina, él se detiene y le dice: yo quería hablar de la salvación, pero tengo que hacer este llamado de emergencia, porque hombres perversos, dice, han entrado. En lugar de estar en Judas, estaba yo en Juan. Dice: amados, Judas, recuerde que invitamos a traer Biblia. Amados, por la gran solicitud, y ahí ocupa la palabra griega spoudé, que quiere decir prisa. Amados, traigo una prisa momentánea. Iba a escribiros de nuestra común salvación, pero me ha sido necesario. O
sea, no era opción, era necesario el escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y aquí ocupa la palabra contender, apologética. Hermano, la apologética es defender la verdad. Puede haber apologética política, ¿me están escuchando? Es defender tu posición política, apologética filosófica, o sea, tus conceptos de vida. Es una lucha argumentativa. La apologética, hacer apologética es defender mi filosofía, mis creencias, correctas o incorrectas. A eso se llama apologética. ¿Y por qué se le llama así? Porque la palabra contender en griego se escribe apologética. Pero por eso Judas hace énfasis. Dice a que contendáis, ¿cómo? Ardientemente, y ocupa la palabra griega epagonizomai, dice agonizar en esta lucha. Pero dice ¿por qué? Contender fuertemente, ardientemente, apasionadamente por la fe. ¿Sí? Hay apologética católica, ¿ellos qué defienden? Su fe católica. Hay apologética de otras confesiones de fe, ¿ellos qué defienden? Sus confesiones de fe. Pero nosotros ¿qué defendemos, familia? Nuestra apologética cristiana. ¿Qué es esto? Nosotros estamos para saber dar razón de la fe que está en nosotros, que es la palabra de Dios. Por eso es importante que en la iglesia, yo sé que hay muchos nuevos, yo sé que hay personas que trabajan muchísimo, pero debes pasar tiempo para prepararte, hermano, para que puedas dar razón de la fe que hay en ti, para que puedas ser un apologeta del Señor. ¿Sí se oyó? Entonces dice por qué en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mire, ya estaban como vasos para destrucción. Y lo que quiero llamar tu atención es que Judas nos muestra claramente, hermano, las características de estos hombres. Recuerde que hace 8 días no tocamos esto, pero hoy quiero referirme más a las características de estos hombres. Recuerde, observaciones. Los sujetos de esta oración no son los ángeles, habla de los ángeles. Y he visto a pastores y maestros tomar esto y empezar a hacer una teología de los ángeles aquí en Judá. Los ángeles, Sodoma y Gomorra y Coret. Ellos son figuras, son analogías. Aquí los sujetos de esta carta son los hombres perversos, ¿sí? Todo lo demás es analogía, o sea, va a comparar la rebelión angelical, va a comparar la perversión de Sodoma y Gomorra y va a comparar la rebelión de Coré contra Moisés en el desierto con los hombres perversos. ¿Cómo nosotros vamos a identificar a los hombres perversos? A los que aunque traigan Biblia, por su fruto los conoceréis. Entonces vamos a ver este punto donde de ellos está hablando Judas. Dice, estos son murmuradores querellosos, dice en el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes. También dice la traducción del Dios viviente, estos son escollos ocultos. ¿Qué conoce usted por escollo oculto? Un iceberg o iceberg, como dice. O sea que solo se les ve la punta, pero pueden hundir ¿qué? Una barca. Entonces está diciendo que estos hombres son obstáculos, son piedras de tropiezo, pero ¿cuál es su peligrosidad? Que están ocultos, ¿sí? Y no está hablando que son del mundo completamente, no. Ellos conocieron, por eso se refiere a ellos como hombres impíos. ¿Quién es un impío? Aquel que sabe de Dios, aquel que conoce la palabra, pero vive en completa oposición, en completa rebelión. Así que Judas no va a hablar, no va a dar una teología de los ángeles, que si cayeron, que fornicaron y que no, porque ese no es el sujeto.
No va a hablar de Sodoma y Gomorra en sus pecados de perversión y de las otras dos ciudades. ¿Por qué? Porque ese, diga conmigo, no es el sujeto. No va a hablar de Coré. ¿Quién es Coré? Uno de los jefes de las tribus en el desierto que se rebeló contra la autoridad de Aarón y de su hermano y de Moisés. ¿Y qué es lo que pasó con él? Cuando dijo que nada más Dios habla a través de Moisés, se levantó contra la autoridad. Esa es la característica de los hombres perversos. Las mujeres no entran dentro de ese género. Aquí no dividimos hombre y mujer. Aquí cuando la Biblia dice hombres es ¿qué? Hombre y mujer. ¿Sí? Esa es la característica. Y Judas está diciendo, debemos de conocer, hermano, la maldad. Muchos dicen, yo no quiero saber del diablo. El diablo todo lo sabe de ti. El diablo ve cuáles son tus sitios en internet. Hay un algoritmo, hermano. Usted cuando visita un sitio en internet, de ahí le manda todas las preferencias, ¿sí? Así que cuando uno ve su sitio, el de usted, lo que usted visita, ahí sale. Cuando le revisan el teléfono, ahí sale todo lo que es su tendencia, su gusto. El diablo sabe todo de nosotros, dile, el diablo sabe todo de ti. Y es nuestro enemigo, y Dios nos dice en su palabra, no quiero que ignoréis las maquinaciones del diablo. Hermano, tenemos lucha contra Satanás. Quieras o no, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y mejor es que lo conozcas bien. Dice una ilustración que nos contaba mi pastor, hablando de cómo descubrir las falsedades. Dijo que hubo una invasión de billetes falsos. Entonces el gobierno mandó llamar a la autoridad, y la autoridad mandó llamar a un grupo grande de agentes para que detectaran ese problema de la falsificación de billetes. Y ya estaban allí los agentes especiales y les pasaban puro billete verdadero, hermano. Y ellos lo revisaban, y pasaba un día y lo revisaban y otro día, y ya dijeron, ahora, pero ¿cuándo nos dan los falsos? Dice, no. Si ustedes conocen bien el billete verdadero, no necesitan estudiar el falso, hermano. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando toques uno que es falso, inmediatamente te vas a dar cuenta. Cuando usted y yo conocemos la sana doctrina, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo correctamente, inmediatamente cuando oímos a un expositor, decimos, hey, ese está mal, está desvirtuando el evangelio, está llevando a la gente a la apostasía, a la rebelión, al libertinaje, porque Judas acusa a estos hombres que habían, fíjese lo grave, parece que no es grave, pero los que ya hemos caminado, esto es básico, hermano. Ellos habían transformado la libertad en libertinaje. Habían hecho de la gracia un pretexto para vidas corruptas, vidas de pecado. Ok. Entonces dice de ellos, ¿sí me logré explicar? ¿Qué es lo que va a hacer Judas por el Espíritu Santo? Está avisando a la iglesia. ¿Cuántos son iglesias de Cristo? Está avisando a la iglesia, alerta, alerta, hay un peligro. ¿Qué? ¿Cuál es el peligro? Algunos hombres han entrado encubiertamente, dice. Vamos a volver a leerlo. Dice el verso 4, Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, eso es lo peligroso, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mire qué dice de ellos: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Se da cuenta que esta es la primera señal que nombra Judas, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y aquí pudiéramos pasar bastante tiempo, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras, ¿sí? Y esto, si alguien que sepa un poco y es malvado, te puede llevar a la apostasía, a la corrupción, diciéndote que puedes pecar, que tú eres libre, que Dios es amor. Pero sabemos que eso es hacer de la libertad un libertinaje. Y eso se infiltró en la iglesia en el primer siglo, hermano. Y al grado, mire, que en Corintios, 1 Corintios 11, Pablo tiene que escribirles y decirles: eso que ustedes hacen no es celebrar la cena del Señor.
Porque ustedes llegan y veo que hay grupos de ricos, grupos de pobres. En la iglesia se dividían. Dice, pero es de más espantarse porque salen ebrios. Porque en lugar de celebrar con el vino, sí, el vino bíblico, ya ellos aprovechaban la ocasión para embriagarse. Pero ¿quiénes eran los que promovían eso? Aquí lo vamos a ver, que dice que son manchas en vuestras fiestas solemnes, ¿sí? Que ellos lo que son esclavos de su vientre, que son en los deleites. Así que Pablo ya en el primer siglo vemos que hay una iglesia que su reunión ya salían ebrios. ¿Cómo ve que de aquí saliéramos happy? Y que dijeran, no, es que cayó el vino de la unción y el Espíritu Santo y los hermanos salieron borrachos. Ya sí ha oído de iglesias donde dice que salen, ¿qué? Es que nos dieron a beber del vino del Espíritu Santo y salen borrachos y todo, y hacen desfiguro. Y la gente que nos ve, ¿qué va a decir? Que efectivamente estamos borrachos, que estamos locos. Eso es una mala exégesis. Entonces, pero en Corintios estaba pasando eso. Y Judas le dice a la iglesia, esos hombres que infiltraron esa apostasía en Corintios y en otras iglesias, dice, en Gálatas, también han entrado en las iglesias de los gentiles. Y dice que ellos son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es negar a Dios, hermano? ¿Sabe que yo conozco gente que va a la iglesia? No dije vienen a la iglesia, va a la iglesia y conocen la Biblia y conocen a Dios, pero cuando viven, niegan a Dios con sus actos. ¿Cuántos oyeron que el Señor Jesucristo dijo, profesan con su boca conocer, pero con sus actos lo niegan? Esa es la descripción. ¿Quiénes son esos hombres malos? La gente que va a la iglesia, la gente que confiesa que es cristiana, pero con sus actos lo niegan. ¿Ya entendió? Profesan conocer a Dios y niegan a Dios. ¿Cómo lo niegan? Desobedeciendo a sus mandamientos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y entonces no basta con tener nombre de que estoy vivo, tengo que estar vivo, la vida de Dios. ¿Cuántos hasta aquí entienden, hermano? ¿O quiere que cantemos alegremente? No, hay un tiempo para todas las cosas, hay un tiempo para desbordarnos en el gozo y en la alegría, pero hay un tiempo que es necesario para aprender, para ejercer disciplina. Hermanos, tenemos que ser una iglesia estudiosa de la palabra, una iglesia que despiértese, no se duerma, hermano. Llega la palabra y ya se comienzan a arrullar. No, dígase, voy a aprender, voy a concentrarme, voy a estar atento, porque no es fácil, hermano. El espíritu está presto, mas la carne se resiste. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a el verso 12 de Judas, donde dice, estos, hablando del, ¿qué es lo que está haciendo Judas? Describiendo a los hombres perversos. Estos, dice, son manchas en vuestros agapes, que comiendo, dice, impúdicamente con ustedes, se alimentan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, ojo, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Wow. Yo cuando estuve leyendo Judas, ya ve que dimos la clase el domingo pasado. ¿Sí estoy bien? No, fue el miércoles, gracias. Volví a leer porque hay que leer y volver a leer y volver a leer y volver a leer. Este versículo 12 me quedó, muertos 2 veces, ¿sí? Y eso le dio título a mi estudio de hoy. 2 veces muertos y arrancados violentamente, dice, desarraigados. Pero ¿qué es lo que dice? Árboles otoñales, nubes sin agua. Ahora, estos hombres, ¿y qué más le dije? Hombres y qué, y mujeres, entran a las ceremonias en las iglesias. Los ágapes son las fiestas solemnes del día del Señor, las fiestas en la iglesia. ¿Y cuál es la característica de ellos? ¿Cómo los llama? Son escollos, son rocas ocultas, ¿sí? Pero pueden hundir un barco. Esa es su peligrosidad. Que comiendo, dice ¿qué? Impúdicamente.
Me decía el hermano Orlando que iba a dar aviso que el viernes hay una invitación. El viernes hay una invitación, dice, convoca a todos los varones el día viernes 29 a las 5 p.m. para realizar obras de mantenimiento en el templo. Y yo le dije, invítalos a comer y verás que no te das abasto. Pero los invita a trabajar. ¿Quién va a venir? Solo los que son. Yo soy hijo de Dios. Así pues, dice que comían impúdicamente, les dice Judas, comen impúdicamente. ¿Qué es impúdicamente, hermano? Sin vergüenza. Llegan y comían. ¿Qué pasaba en 1 Corintios 11? Llegaban y comían y se juntaban los ricos y dejaban a los pobres que no tenían ni qué comer. Y en el colmo de la impudicia, de la desvergüenza, se embriagaban, hermano. Usted puede conocer a cristianos que se embriaguen. Déjeme decirle que no son cristianos, hermano. Y lo he dicho porque es apologética y tengo que denunciarlo. Hay hermanos en las iglesias que toman su vino, porque dice que podemos tomar, sí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero como son de linaje español, toman una copita de vino en la comida. Y hay otros que siempre tienen la mentira de que hay que tomar cerveza porque van a comer marisco. Esa es mentira del diablo. Porque si te ve a ti, que tú tienes el dominio, el control, te ve un hermanito que su problema es con el alcoholismo y te ve tomando y dice, pastor, ¿se puede? Claro. Vamos a ver dónde va a ir a parar ese pobre hermano por el cual Cristo murió. No mires al vino cuando rojea en la copa, ni siquiera lo mires, dice. Hermano, no juegue. Si no puede comer dulce, no se meta a la dulcería. Tomará el hombre fuego en su seno sin arder. No provoquemos situaciones de peligro. ¿Están oyendo hasta aquí? Los veo muy serios, es señal de que está concentrado, dígame amén. Dice pues, se apacientan a sí mismos, o sea, no alimentan a nadie, hermano. No procuran por nadie, se pastorean a sí mismos, gente egoísta. ¿Cómo son? ¿Cuál es la característica de estos hombres impíos? ¿Son qué? Son egoístas, no dan ni en defensa propia, dicen por allí. Ven que todos tienen necesidad, ven que en la iglesia hay necesidad, pero no comparten. Ellos solo piensan en sí mismos. Y mire lo que está subrayado: nubes sin agua. ¿Se imagina? Uno aquí dice, qué padre, ha llovido mucho, queremos nubes sin agua. Pero recuerde la ubicación de dónde está escribiendo Judas, Medio Oriente. Hermano, allí lo que anhelan las personas es que lluvia en el desierto para sus cultivos, para su ganado. Y él está usando la analogía de que estos hombres que entraron, la característica es análoga, parecida a una nube que no da agua, ¿sí? Y que están llevadas de acá para allá por los vientos. O sea, no son de doble mente, hermano. Un día están en un lado, otros días están en otro lado. Un día están en una iglesia, otros días están en otra iglesia. Un día son cristianos, otros días son sabáticos, otros días son católicos, otros días son mesiánicos, otros días, bueno, o sea, no tienen un rumbo definido. Y ¿qué es lo que está diciendo Judas? ¿Cuál es la característica de estos hombres que son? ¿Qué es lo que dijo el Señor? El árbol se conoce por su fruto. Y él mismo dice en Lucas, porque separados de mí nada podrás hacer. Él quiere fruto, hermano. En la parábola del sembrador habla de que dieron fruto y habla de los que dieron mucho fruto, poco fruto, nada de fruto. Dios quiere fruto, más fruto, mucho fruto. Con Dios, hermano, si usted quiere agradar a Dios, usted y yo tenemos que tener vidas fructíferas en todas las áreas de nuestra vida. Crecer en la santidad, crecer en nuestro trabajo. ¿A cuántos les has compartido el evangelio? ¿A cuántos les has compartido tu fe? ¿Has hecho apologética? Vamos a continuar porque sí nos llevamos un buen tiempo con las alabanzas, de lo cual no me arrepiento. Y dice, llevados de acá para allá. Pero mire lo que me llama la atención, dice árboles otoñales. Recuerde que está hablando paradójicamente, está hablando analógicamente, es lo correcto. Y está usando una figura literaria
Judas. Dice que son árboles otoñales. ¿Qué significa eso? Árboles otoñales. Dice el Salmo 1, que dará su fruto a su tiempo. El que estudia la palabra, el que no oye a los malos, el que no obedece a los malos, sino obedece a Dios, que no se sienta a destruir, a contaminar, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Usa una analogía, una figura literaria. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Wow. ¿Cuál es la prosperidad, hermano? Que la palabra de Dios sea su delicia y que en ella medite de noche y de día. Dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se imagina un árbol así? Dice, el cual dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y habla no así los malos. Recuerde que la tierra está llena de hijos de Dios e hijos del maligno. No todos son hijos de Dios. No confíe, hermano. Yo a veces veo el tema del gobierno, la apologética política, y me da tristeza de ¿qué? De que como ellos ignoran de Dios, ellos piensan que con proyectos, que con planes, no, hay que orar por las autoridades. Yo oro por la autoridad, oro por el presidente de la nación, pero ¿qué es lo que me da así? De que él tiene que saber que los hombres somos malos, que los hombres aman las riquezas. Y que tú puedes tener buenos planes, pero un hombre que no esté bien cuidado, que no esté bien regido, va a acabar pervertido, va a acabar pervirtiéndose, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el hombre caído, ¿sí? Lo dice en la parábola del sembrador, el afán de este mundo es que queremos tener, porque los ojos no se cansan de ver, ni el oído de oír. Siempre queremos más. Tienes una casa y quieres otra casita de campo, otra casita de playa, y pues el que no tranza no avanza, y ahí sigue la cosa, hermano. Y quiero un carro para mí, un carro para mi esposa, un carro para la sirvienta, un carro para los hijos, y un carro para esto y otro carro para el otro, y de ahí sigue la ropa, y de ahí sigue los muebles, y el ojo no se cansa de ver. Entonces el hombre siempre está en ese afán de amontonar riquezas, y el afán de eso y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Y mucha gente está en eso, hermano. Lo hablamos cuando hablamos del tema de la salvación, que el punto más importante es que tus hijos sean salvos, que tú seas salvo, que tu familia sea salvo, como dice en Romanos 10. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? Y aunque sea el hombre doctorado y que tenga los millones y millones y millones, ¿qué tiempo va a vivir? Puede vivir 100 años. Hermano, la vida es como la neblina, en la mañana la ves y a la tarde ya no está, y va a estar por la eternidad en el lago de fuego y azufre. Entonces dice árboles otoñales. ¿Qué quiere decir? Vimos el Salmo 1, que el tiempo de dar fruto ya se les pasó. Mire la característica de estos hombres impíos, de estos hombres malvados. El tiempo de dar fruto ya se le pasó, ya se acabó. Dicen ahí la filosofía humana que después de los 40 el hombre va perdiendo, el ser humano va perdiendo la capacidad de hacer finanzas, de hacer riqueza. Ya va para abajo. A veces tenemos las ideas, hermano. A mí me llegan ideas millonarias, pero ya la fuerza ya no la tengo. Qué pereza hacer eso. No, ya no, porque pues mi trabajo es esto, en esto me va la vida. Ok, árboles otoñales, dice sin fruto. ¿Qué significa árboles otoñales? En esta figura, que el tiempo de dar fruto ya se le pasó. Ya ellos no cambiaron. Ojo, esta gente mala ya no cambió. ¿Me está oyendo? No es como otros. ¿Quiénes son? No sabemos. Hay otros, hermanos, que parece que no van a convertirse y se convierten al Señor y comienzan a dar fruto aún en edad avanzada. Pero a los que hace mención Judas, dice que son árboles otoñales, que el tiempo de dar fruto ya se les pasó, ya están muertos. Y dice que van a estar doblemente muertos. ¿Por qué? Porque ya no va a haber oportunidad. Dice que son árboles que ya están viejos, ya no dieron frutos y van a ser desarraigados. Están
2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué más dice de estos hombres impíos? Que son fieras ondas del mar. Ya ve la espuma de las olas, dice que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, dice. Esos bipolares, esos hombres de doble ánimo, de mente partida, esquizofrenia, es lo que dice ahí en la Biblia. Para las cuales, dice, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Doblemente muerto. ¿A qué se está refiriendo Judas? Esto está en Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Mire qué tremendo está ya esto. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré, ¿qué dice? Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuántos se gozaron? Pero mire cómo le llama en el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Léalo en voz alta, que es la muerte segunda. ¿A qué se refiere entonces Judas cuando dice que son doblemente muertos, que van a morir 2 veces muertos? Hermano, el cristiano nacido de nuevo nace 2 veces. Nace dos veces y muere una vez, pero es librado de la muerte segunda. Resucitamos para vida eterna. Pero el impío, ¿qué dice aquí? Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ellos sufrirán la segunda muerte. La resurrección del cuerpo, entonces nosotros también resucitaremos nuestros cuerpos y nos vamos a unir y ya. Pero ya nuestro cuerpo va a estar santificado. Ya la muerte segunda no nos daña. Solo moriremos una vez. Y si Cristo viene ahora, hermano, ya no veremos muerte, nos vamos con Él. Vamos a ser transformados en el abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Cristo cuándo va a venir? No lo sabemos. Vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esta figura? No se sabe, hermano. ¿Usted sabe cuándo un ladrón va a llegar en la noche? Dice, porque si supiera, pues estarías preparado para no minar tu casa. Pero no sabemos cuándo va a venir Cristo. Entonces si sabemos que Cristo va a venir, debemos guardar con temor y temblor esta salvación. No sea que te agarre infragante y venga Cristo y te quedes, hermano. Sí, porque no eras cristiano, porque el cristiano, el nacido de nuevo, no peca. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo ven con esta descripción que hace Judas de las características de los hombres perversos, hermano? Nosotros tenemos que ver cuando es un hombre o una mujer que es perverso. ¿Qué es esto? No tiene fruto. Y hay gente mala, que Dios nos libre de ellos, hermano, que ellos buscan empecinadamente parar la iglesia, destruir a los hijos de Dios. ¿Los hay? Los hay. Mire, estamos en tiempos de contiendas. Contendemos contra el diablo, pero está afuera. Contendemos contra los hijos del diablo, hermano, que a veces están adentro. Pero ¿cuál es la contienda más fuerte? Contender por la santidad. ¿Sabe cuál es mi batalla más grande? Romanos capítulo 7. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tu batalla es contra ti mismo. ¿Cuántos batallan con el pecado que mora en ustedes? Con la mentira, con la codicia, con la ira, con los pecados sexuales, con los apetitos de la carne. ¿Cuántos batallan con eso, hermano? ¿Cuántos saben que hay cosas que no deben de comer y lo comemos? Yo a decirle, lo comen. No, lo comemos. De pensamiento. Batallamos, hermano. Con la duda. Llegan los enemigos y dicen, mira, iba a la iglesia, ofrendaba, diezmaba, era fiel y está enfermo y está enferma. Y llega el enemigo y te siembra la duda. Pero nosotros, a los que dudan, tenemos que hacer defensa del evangelio y decirle, hermano, crea, confíe, el Señor es poderoso. Aleluya. ¿Cuántos batallan con su pecado, hermano? De duda, de temor. ¿Cuántos tienen miedo? A veces llega el miedo. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Pero debemos echar mano de la palabra de Dios. Mira las aves del campo.
de los cielos, que no siembran ni cosecha, y vuestro Padre los alimenta. ¿No valen más que un ave? Debemos confiar en Él, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vemos entonces que al principio volvemos, Él dice que tuvo que cambiar el tema de la salvación para exhortarlos a que apologética, dice ahí, ardientemente pagonizomai, pero no por un partido político. Hay gente que defiende, agoniza, hermano, porque le va uno a un equipo y el otro a otro equipo. ¿Sí los han visto? Cómo hasta se desgarran las vestiduras y no, esto es mejor que el otro o algún negocio. No, aquí específicamente, porque apologética es la defensa de la verdad, de tu verdad. ¿De qué cosa? De lo que tú quieras, hermano. Pero aquí Judas, Dios en la carta, nos especifica que debemos hacer defensa con mucha fuerza del evangelio de Cristo. Debemos luchar por eso, iglesia. Usted debe presentar batalla, no quedarse callado. Cuando un hijo del diablo esté dando una falsa doctrina, usted tiene que decirle: hey, eso no es así. Yo recuerdo que me pasó en un restaurante. Estaba un hombre pulcramente vestido, ya de edad mayor. Yo recién estaba llegando, el Señor había llegado a mi vida, y yo lo oí hablar, y empezó a hablar con una intelectualidad, una sabiduría humana, que dije yo: este hombre ha de ser algún... Y sí, era un licenciado. Pero ¿sabe qué empezó a hablar? Y invadía a todos, que David y Jonatán eran homosexuales, dice, porque dice ahí: mejor me es tu amor que el de las mujeres. ¿Cuántos los han leído? Y si no, léalo. Y ya cuando tocó ese tema, ya me pasó lo que me pasaba en el mundo. Me levanté y dije: vamos a darnos. Y ahí empecé a decirle: no, le digo, está usted equivocado, está sacando fuera de contexto, le digo, usted tiene una ignorancia teológica. Hermano, ¿nos manda a qué? A contender. No permitas, hermanos, que se esté permeando con falsa doctrina, porque están desviando a la gente. No permita que se pervierta el evangelio. No permita a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y lo vuelvo a repetir hasta que entendamos cuál es la fe que nos ha sido dada una vez y ya. Hermano, no es que hay una revelación nueva y fresca, no. Aquí está la fe, la palabra, la doctrina. No está hablando de una fe mística, está hablando de una doctrina. ¿Cómo vamos a contender? Con la palabra, escrito está. Pero si no sabemos Biblia, ¿cómo usted le refuta a alguien si ni ha leído la Biblia? Está bien para los que están llegando, pero hay muchos que ya tengo sospecha que son árboles otoñales, que tengo oídos para oír. Ahora, ¿cómo debemos de hacer la defensa del evangelio? Y esto es básico en Pedro 3:15. Mire cómo debe de ser la defensa, hermano. No nada más es caerle al cuello a los que piensan diferente a nosotros, a los que están hablando cosas heréticas. Nos dice la Biblia, porque la apologética tiene que ser como un abogado, como un apologeta. El apologeta jurídico toma la Constitución. ¿Sí está oyendo? Nosotros como apologetas cristianos debemos tomar la Constitución del cielo. Esta es la palabra. Usted debe argumentar con conocimiento, con ciencia, con experiencia de vida, con testimonio. Usted tiene que hacer defensa ardientemente del evangelio, pero es con la palabra, escrito está. Es como vamos a derribar las mentiras del diablo, hermano. Pero ¿cómo debe de ser un defensor de la fe cristiano? ¿Cómo debe de ser? Primero dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Cómo debe ser un apologeta cristiano, hermano? Santo, ¿sí se oyó? Debe ser santo el defensor de la fe, el defensor de la doctrina.
dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Hermano, que haya congruencia entre lo que hablamos y lo que vivimos. ¿Sí? Esa es la experiencia. La apologética tiene que ver con la verdad. ¿Y qué es esto, amados? Tenemos que usar el argumento bíblico. Tenemos que hablar de testimonio. ¿Cómo yo defiendo el evangelio? Usted lo ha hecho, quizás no con estas palabras, pero usted le ha dicho a alguien, yo antes era esclavo de los pecados y las bajas pasiones, pero un día oí el evangelio y algo sucedió. Usted está haciendo defensa del evangelio a través de ¿qué? De su testimonio. Eso lo debe de hacer, pero no usarlo para contender y acarrear disputas necias que no benefician a nadie. Por eso es muy importante este tema, hermano. La apologética cristiana es un tema de seminario, pero yo me arriesgo a darlo en domingo, porque puedo darle una lechita y que ya usted se vaya, ay, qué padre, cantamos bonito y el pastor predicó muy suave. No, hermano, esto es bistec, esto es chuleta de cordero. La apologética es un mandato a defender nuestra fe, a saber dar razón de nuestra fe, pero como plaza de mercado, no. Mire cómo debe de ser un apologeta conforme a la palabra. Debe ser alguien que santifica a Dios. Santificado sea tu nombre, Señor. O sea, en sus corazones. Y estad siempre preparados. Aleluya. Hermano, ¿cómo es un apologeta, un defensor de la fe? Siempre preparado. Llega el Señor Jesús, después de que baja del monte de la transfiguración, ve que había revuelo ahí en el campamento de sus discípulos y llega y se le acerca un padre de familia y le dice, Señor, traje a mi hijo que es tomado por un demonio y lo lanza al agua, lo lanza al fuego y lo trae de mal en peor. Lo traje a tus discípulos, dice, y estos no pudieron liberarlo. Y el Señor Jesucristo se molesta y le dice, tráiganlo acá, y le dice a ellos, hombres de poca fe. Y él le dice al espíritu sordo, porque, ojo, en el discernimiento, el padre de familia le trajo al hijo endemoniado y le dijo a los discípulos del Señor Jesús, mi hijo tiene un espíritu mudo que lo arroja en el fuego y lo revuelca y echa espumarajo por la boca. Ellos se fueron nada más con la versión del padre. Cuando Jesucristo llega, le dice espíritu sordo y mudo. ¿Qué les faltaba a ellos? Pues estaban reprendiendo y ese espíritu no oía. Y Jesús le dice, sal fuera, y el muchacho dice, dando gritos y echando espumarazos por la boca. ¡Wow! El demonio salió. Fíjense. Y después se le acercan los discípulos de Jesús y le dicen, Señor, nosotros ¿por qué no pudimos sacarlo? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, es que este género solo sale con oración y ayuno. Hermano, pregunto, ¿a qué horas oró el Señor? ¿A qué horas ayunó el Señor? En ese momento no, Él ya venía orado y ayunado. ¿Para qué? Debemos estar, dice, siempre preparados para presentar la apologética. Hermano, no es de que, es que olvidé mi Biblia. No, hermano, la palabra debe morar ya. Debemos tener grabados los textos básicos de nuestra salvación. Y si no, estar preparados para decirle tu testimonio, tu experiencia con lógica, con argumentos, con ciencia, saber debatir. Y cuando ya estás en ese debate, no a querer hacerlo para enseñorearte de las personas, sino para salvación, para la gloria de Dios. Y entonces tú oras al Padre allí cuando estás en la contienda, hermano, y decirle, Padre, ayúdame. Y Él dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y de repente empiezan a llegar textos y empieza a llegar una lógica del Espíritu Santo que la persona no tiene más que reconocer que tú verdaderamente tienes razón. Ya lo demás, si se convierte o no se convierte, ya no es nuestra área. Nosotros tenemos que sembrar la palabra, tenemos que dar el testimonio, que es el sinónimo de regar, de abonar, pero el crecimiento lo da Dios. La salvación es de Jehová.
No podemos hacer salvos a las gentes, hermano. Aunque sean tus hijos, tú no les puedes ordenar. Pues yo ordeno que tú vas a ser salvo. No, la salvación es una obra de Dios. ¿Cómo debe de ser el apologeta? Debe ser santo. ¿Qué más? Siempre preparado. Es segunda de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro está antes que segunda de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15, ok. Y estad siempre preparados para presentar la apologética. ¿Qué le dije que es la apologética? La defensa de la verdad. ¿Pero cómo? Con mansedumbre. Hermano, y mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Así que el que defiende con eficacia el evangelio y tiene el deseo y el celo de la casa de Dios le consume, es el que ya nació de nuevo. El que tiene es morada, templo del Espíritu Santo. Usted ve gente que pueden estar hablando contra Dios, blasfemando, y no son capaces de corregir en su propia mesa. Ahí están sus hijos blasfemando de Dios, está su compadre, su comadre, sus amigotes en la mesa blasfemando heréticamente de la doctrina y del Dios Santo y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y no te levantas a corregir y decirle, ¿por qué? ¿Por qué no tienen ese celo por la casa de Jehová? Por defender la causa, porque no han nacido de nuevo. Hermano, permítame la comparación. Es como usted está en un lugar y de repente escucha que empiezan a hablar de su mamá y empiezan a levantar falsos. ¿Usted se quedaría ahí quieto? No, sin duda que no, se levantaría ardientemente y diría, no, no conoces a mi madre, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos saber dar razón. Dice, con mansedumbre. No es caer en una legata violenta, no es llegar a los golpes. Es espiritual. Pero ¿cómo debe de ser tu defensa, hermano? Con mansedumbre. ¿Y mansedumbre es qué? Fruto del Espíritu Santo. Y reverencia, sin malas palabras. Imagínese que usted empiece a insultar a otro porque está defendiendo a Dios. Es decir, no, pues está fuera de lugar. No es manso, ni es temeroso de Dios. No es reverente. Conforme, ¿sí? Dice, y reverencia ante todo el que os demande. Aquí ya implica un tema de contienda. El que te dice, bueno, ¿y tú por qué eres así? Ah, ya me está ¿qué? No me está preguntando dócilmente. ¿Cuántos entienden ese término? Cuando alguien ya te demanda penal judicialmente, o sea, ya no es sencilla la situación, ya es un tanto difícil, hermano. Entonces, que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo debes de estar, hermano? Cuando alguien te empieza a cuestionar por qué tú todos los domingos vienes a la iglesia. Cuando alguien te empieza a decir, ¿y tú por qué ofrendas en la iglesia? ¿Por qué estás manteniendo a ese hombre? ¿A cuántos se lo han dicho? Yo sé que sí, hermano. Yo lo hacía. Y lo que haces, te lo hacen. Yo hablaba de los pastores. Todo lo que ustedes han oído que hablan de mí, yo también lo hablaba. Por eso lo que no quería yo era ser pastor. Pero por hablador Dios me puso aquí. Entonces debemos de ser santos. Ya vimos esto y vamos a terminar por cuestión de tiempo. Vimos el motivo por el cual Judas empieza a cambiar y a hablar de las características de estos hombres que han entrado encubiertamente, y vamos a ver el verso 5. Mas quiero recordaros, dice Judas, ya que una vez lo habéis sabido, o sea, ustedes ya saben esta historia. Los de la iglesia ya sabían esta historia, usted debe saber esta historia, que Dios sacó a Israel de Egipto. ¿Sí? ¿Cuántos la saben? Dios los sacó de Egipto, dice a todos, pero después, ojo, destruyó a los que no creyeron. Wow. O sea que nuestro mundo cristiano, aún en la iglesia, esto no es nuevo, hermano, se divide en la iglesia, en el pueblo, entre los que creen y los que no creen. ¿Y qué les pasó a los que no creyeron? ¿Quién los destruyó?
quedaron sepultados en el desierto. Mire, Pablo lo dice también en 1 Corintios 10, todos vieron la gloria de Dios, pero no todos entraron a la tierra de promesa. Hermano, y esa es la triste y la tremenda realidad, la cruda realidad, que Dios invita a todos, pero no todos aceptan la invitación. Y si usted ha creído en Dios, porque esa es la obra de Dios, alabe y bendiga a Dios, que usted no es un incrédulo, que usted no es un rebelde, que usted no es un impío, que usted no es un hijo del diablo, que usted no quiere la destrucción de la iglesia, sino la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted sabe que sabe y hay eso en su sentimiento, que usted es temeroso de división en la iglesia, entonces líbrese, porque usted no es un hombre malo, un hombre impío que entró para destruir la obra de Dios, sino es alguien que viene con un corazón temeroso de Dios, que usted quiere que las personas que están aquí se vayan bendecidas. Eso entonces es buena señal. Pero vemos que del mismo pueblo Dios los sacó a todos. Todos creyeron, todos se salvaron. No, eso es también al día de hoy. El Señor llama a todos, todos vamos a entrar. Mire, con todo dolor en mi corazón le digo, no todos vamos a entrar. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a dejar de creer, que van a dudar, otros que van a estar en una condición tan terrible que al final de la carta de Judas, me permite un último verso para irnos. Es que nos llevamos bastante tiempo en la alabanza, pero qué precioso. Mire, la apologética, que es la defensa del evangelio, no solo es para los malos, para los hombres impíos. Escuche, dice Judas en el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermano, ¿qué debe usted anhelar? Yo vengo aquí por la vida eterna. No por ser pastor 20, 30, 50 años. No, hermano, yo no quiero esa gloria ni esa fama. Yo estoy pasajero. No, queremos, anhelamos la vida eterna. Pero mientras estamos en este caminar, tenemos que sí o sí entrar a la batalla. Hermano, usted tiene batalla contra el diablo, tiene batalla contra los hijos del diablo y tiene batalla contra su carne. Estamos siempre en batalla, siempre en lucha. Es tan difícil. La vida aquí no es un paraíso, hay hombres malos, hay instrumentos de Satanás que quieren destruir la obra consciente o inconscientemente, y nosotros debemos estar alerta, porque ¿a dónde los hostiga el diablo? Hacia la iglesia, hermano, hacia que haya divisiones. Dice que son los sensuales, los que no tienen el espíritu, los que tienen los ojos llenos de adulterio, los fornicarios. Todas esas características nos dice, y nos manda a nosotros a contender, a hacer apologeta. Y dice en la iglesia, algunos que dudan, hermano, sabe que aquí en la iglesia hay gente que está ¿qué? Dudando. O allí en su casa que van a oír, que ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya tienen duda de que si Dios es real, que por qué les pasan esas cosas. Mira, gente que se enfermó, gente que quebró económicamente y venían a la iglesia y oyen de las promesas de Dios y están allí enfermos. Quizás estén ya oyendo que se están poniendo graves y empiezan a dudar y decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? El Dios que me dijeron. Es que si te predicaron mal, te predicaron que ibas a ser un invencible. No, hermanos, somos invencibles, somos más que vencedores, pero para la eternidad. Él venció a la muerte. Nosotros vamos a padecer sufrimiento, crisis económicas, y si no somos sabios, y vamos también a recibir traiciones de hombres perversos. Hay hombres malos, hay hombres muy malos, muy malignos, muy perversos, que son engendros de Satanás, son hijos del diablo, y que su deseo y su gozo es que la iglesia no avance. Su deseo y su gozo es que la iglesia se divida, que las gentes se vayan al infierno junto con ellos. Es tremendo, hermano. Hay gente mala, maligna. Y dice que a los que dudan tenemos que contender con ellos, con los que dudan. ¿Cómo? Con la palabra, con mansedumbre, con misericordia,
con el evangelio, para que los que dudan dejen de dudar, dejen de estar entre dos aguas y tomen decisión por Cristo. Yo no dudo que aquí hay gente que tiene dudas, que a veces vienen porque, bueno, pues viene mi esposa, voy a ir a la iglesia para no tener problemas en la casa. Tengo que ir a la iglesia porque si no mis papás me castigan mucho. Tengo que ir a la iglesia por esto, pero hay dudas en su corazón. No tienen la certeza de la fe, de la convicción. Pero también sé, para la gloria de Dios, que aquí hay gente, hermano, que no las mueves, pero ni con bombas atómicas, que están firmes, que están puestos sus ojos en el Señor. Y en eso me glorío y en eso me regocijo. Y usted y yo, de los que estamos en la convicción, debemos saber dar razón con sabiduría, con gracia, en el Espíritu Santo, orar para que los hermanos que vemos que están nuevecitos o aquellos que ya están grandecitos, pero que los ves un día así, están firmes y al otro día ¿qué? Ya se quieren cortar las venas porque las cosas, porque no tienen la palabra, porque no tienen el ardor. Y tenemos que hacer defensa para los que dudan. ¿Qué más dice en el 23? A otros salvad arrebatándoles del fuego. ¿Qué significa eso? A los que no tienen duda, a los que no han nacido de nuevo, a los que son inconversos. A esos la figura que usa es que si mueren, ¿a dónde van? Van al infierno. Entonces usted y yo, en el conocimiento, en la lucha, en la contienda, debemos convencer a los que dudan y debemos de salvar con el evangelio eterno a los que están en peligro de muerte eterna. Pero mire lo que dice la apologética, con esto termino. Y de otros dice, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto, hermano? En la apologética. En la apologética hay aquellos que debemos edificar, los hermanos nuevos, los que están todavía en duda. Tenemos que con el evangelio salvar. Pero hay otros que dicen que no nos van a recibir, que nos van a maldecir, que nos van a aborrecer, que están contumazmente entregados a la apostasía y a la rebelión y al desorden, y nos abominan el evangelio. Dice que de esos tengas misericordia y que ni siquiera toques sus ropas contaminadas, porque como dice en Pedro, al final de la carta de Pedro, les ha pasado como dice el verdadero proverbio: el perro se devolvió a su vómito y la puerca lavada al lodo. Debemos tener cuidado, hermano, de no dar lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Mateo 7 dice: no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Hay gente, hermano, que son ya para destrucción, a los cuales les hablas la palabra y hasta bufan, hermano, y te quieren matar. A esos dice el Señor que te sacudas los pies y continúes tu camino. No es nada más llegar y voy a ir al cerezo. Pues ahí te van a oír porque están encerrados. Pero tú ni sabes qué tipo de demonios y de gente está allí. Hay mucha gente que dice: tengo ministerio a la cárcel. En la Biblia dice que a los presos hay que visitarlos. Sí, pero a los que estaban presos en ese contexto por predicar el evangelio, ir y apoyarlo. Pero tú vas a un cerezo, hermano, gente que al rato hasta ellos mismos te van a secuestrar, te van a robar. Si alguien después de que tú estás te aborrece, te abomina, te dice: mira, tú y tu Biblia y todas, y se torna violento, aquí nos dice que con ellos ya no contendamos, que ya nos sacudamos nuestros pies y terminamos con la oración. No pude acabar. Judas: y aquel que es poderoso, Padre, tú eres todopoderoso y nos guardas sin caída, y tú eres el que nos presenta sin mancha delante de tu gloria con gran gozo. A ti, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios le bendiga. Estamos despedidos. Próximo miércoles. Amén.